¿Qué tal amigos? Muy buen día. En esta oportunidad nosotros vamos a continuar con el proceso de instalación de nuestra herramienta Postgres. Para ello nos vamos a nuestra carpeta donde la descargamos y vamos a proceder a darle doble clic para empezar el proceso de instalación. Bien amigos, todo el proceso nos puede tomar unos cuantos minutos. Ya inició el proceso de instalación. Ahora nosotros, previamente aquí debe instalar unos requisitos adicionales para poder instalarse correctamente nuestra interfaz gráfica de Postgres. Repito, esta herramienta nos va a permitir a nosotros crear tablas y conectarnos de manera remota a la plataforma Heroku, a la base de datos que nosotros hemos creado anteriormente. Es muy útil y necesario esta herramienta. Vamos a ver luego que en la aplicación que nosotros vamos a construir, vamos a ver que nosotros vamos a tener que definir todos los parámetros que creamos en nuestra base de datos. Bien, en esta ventanita le damos Next, Next, Next. Aquí colocamos el password que nos va a solicitar al momento de conectarnos a nuestra base de datos Postgres que está en Heroku. Este password nos va a pedir desde la herramienta cuando, repito, hagamos la conexión. Siguiente, por defecto. Siguiente. Next. Y bien, se da inicio al proceso de instalación. Repito, esto no puede tomar unos minutos. Mientras les voy comentando lo siguiente. Nosotros en la aplicación que vamos a hacer en la siguiente clase necesitamos crear primero nuestra tabla y a esta tabla agregarle los campos necesarios con los ciertos tipos de datos. Les comento un poco. Si nosotros queremos crear un campo autoincrementado, es decir, que cuando insertemos el campo que tenga el primary key se genere automáticamente, nosotros en Postgres debemos definirlo como tipo de datos serial. Los strings se definen como character varying y los tipos de datos enteros se definen como numérico, igual para los reales. Esto lo vamos a ver al momento de nosotros poder crear nuestra tabla. Entonces, repito, necesitamos instalar necesariamente esta herramienta. Puede ser la versión 9.5, la más reciente, la que estamos instalando ahorita, o podrían trabajar con cualquiera de la versión 9.4, 9.45, 9.4, 9.3, etc. Repito, entonces esta herramienta es muy pero muy útil porque también vamos a poder nosotros hacer consultas o queries a través de una serie de comandos, como lo vamos a ver luego que nosotros vayamos a crear nuestra tabla. Esta tablita nosotros vamos a insertarla desde la aplicación. Vamos a insertar los datos. Bien, el proceso de instalación ya tarda muy poco en concluir. Bien, luego que nosotros procedamos a instalar correctamente nuestra herramienta, vamos a tener que crear una conexión en Postgres. Esta conexión debemos definir todos los parámetros que nosotros hace un momento guardamos en el bloc de notas. En el bloc de notas o en el Notepad nosotros colocamos o guardamos una serie de parámetros de la base de datos que nosotros la obtuvimos al momento de crear en la plataforma Heroku, ¿no? Recordando la clase anterior en Heroku, desmarcamos el check porque ese es un adicional, una herramienta adicional y le damos finalizar. Bien, vamos a abrir ahora Postgres. Nos vamos hasta el menú que se ha creado. Postgres 9.5 pgadmin 3. Esa es la interfaz gráfica que nosotros debemos habilitar y trabajar. Bien, yo tengo una serie ya de conexiones porque he venido trabajando ya en Postgres y que estos se quedan marcados automáticamente por más que desinstales y vuelvas a instalar. Vamos a crear ahora una nueva conexión. Clic en este icono y ahora vamos a darle un nombre a nuestra conexión. Y luego nosotros vamos a definir todos los parámetros necesarios para poder conectarnos. Bien, vamos a colocarle postulante Heroku Postgres como nombre.
Bien, ahora vamos a ir copiando los parámetros. Lo primero, vamos a copiar el host. El host, vamos a seleccionar lo que es esto. Copiamos el host, el puerto por defecto. Vamos a copiar ahora la base de datos. Este es el nombre de la base de datos. Copiamos aquí. Ahora vamos a copiar el user, el usuario. Pegamos el usuario. Vamos a copiar el password, que es solamente hasta aquí, está la Y. Copiamos y pegamos. Ahora, si todo está bien, le damos OK y debe generarse la conexión. Si hubiera un error, nos va a salir una alerta. Si no, va a crearlo normalmente. Bien, entonces ya tenemos todos los parámetros listos para poder definir o establecer una conexión con Heroku. OK nuevamente. Se está conectando el server y ya se conectó. Todos nuestros parámetros están correctos. Fíjense ahí, postulante Heroku Postgres es el nombre que nosotros le dimos hace un momento. Ahora doble clic para ver todos los objetos que maneja y ahí está nuestra base de datos. Ahí debe estar nuestra base de datos que nosotros hemos creado en Heroku. Ahorita ya hemos establecido una conexión remota con Heroku. Bien, entonces el proceso de conexión es muy sencillo, como ven, definir los parámetros. Bien, ahora nosotros lo que vamos a hacer es abrir nuestra conexión. Vamos a buscar nuestra base de datos. Nuestra base de datos finaliza con NI32, ¿no? Bien, entonces nosotros vamos a buscar dicha base de datos. Como ven, todas esas iconos de X son bases de datos creadas por diferentes usuarios, ¿no? Que también, al igual que nosotros, están probando. Bien, NI32, esta es nuestra base de datos que hemos creado. Ahí aparece ya sin la X, significa que está habilitada, lista para poder funcionar y para que nosotros podamos crear algún objeto en dicha base de datos que está conectada a Heroku. Bien, lo que vamos a hacer ahora es dirigirnos hacia tables o tablas para empezar a crear nuestra tabla. Botón derecho, New Tabla. Ahora lo que vamos a hacer es darle un nombre a nuestra tablita. Le vamos a poner postulante de nombre y vamos a definir las columnas. Agregar ID y aquí yo les comentaba el tipo de dato serial. Esto es para que sea autoincrementado. Bien, le damos agregar nuevamente el otro campo name, tipo de dato character varying. Esto es el tipo de dato string, digamos, ¿no? Pero en Postgres lo definimos de esa forma. Siguiente columna, last name, vamos a definir aquí tipo de dato character varying también. OK. Vamos a crear el siguiente tipo de dato. Acá le vamos a llamar vir day, tipo de dato, falta el H, aquí le vamos a poner character varying. Agregar, vamos a agregar otro campo más. Vamos a ponerle expertise, cuál es su especialidad, character varying, tipo de dato nuevamente que es string, repito, y vamos a agregar otro campo de nombre year experiencia o años de experiencia. Tipo de dato, acá le vamos a poner numérico. Agregar, vamos a agregar un campo más, le vamos a llamar de nombre image. Tipo de dato, bitea. Bien, vamos a agregar ahora un primary key, nuestra llave primaria, el campo ID, le vamos a poner de nombre ID también. Ahí lo único que hemos hecho en la pestaña columna es seleccionar el campo ID, OK, y listo, ya tenemos nuestro primary key y nuestra tablita. Ahora vamos a marcar todos los privilegios, vamos a marcar el check all para que puedan insertar, seleccionar, actualizar, deletear, ¿no? Damos OK. Fíjense, ya tenemos nuestra tabla postulante, ya se ha creado. En el arbolito, ahí vemos que aparece nuestra tabla. Presionamos en este icono SQL, nos abre una ventana y aquí podemos ya escribir un comando, lo que les comentaba hace un momento en el proceso de instalación. Si nosotros ponemos select * from postulante,
nos debería volver el total de registros, pero como no tiene nada, entonces aparece en blanco. Bien amigos, continuamos la siguiente clase. Muchas gracias. Hasta luego.